El día de ayer, el tío de mi esposa nos contaba una historia en la cual él se sentía bien impotente. Él ya va a llegar a los 70 años, es una persona de contextura muy delgada y él sinceramente creyó que podía hacer un arreglo en el baño. Era algo sencillo, con una remachadora poner un par de remaches en un aluminio. Y él creía que iba a hacer ese arreglo, cogió los elementos, subió una escalera y quería hacer la presión sobre la remachadora. Pero su fuerza, dice él, que no le daba. Él lo oprimía y parece que la remachadora lo devolvía, que él miró el remache a ver si estaba muy grueso. Resulta que no, era un remache delgado, era de los más pequeños, pero su fuerza no le daba. Al contrario, la remachadora se devolvía y rasguñaba sus manos, causándole un profundo dolor. Él continuaba creyendo que lo podía hacer y oprimía, pero por más que quería, no le daba. Eso le puso muy triste. Intentó de nuevo hacerlo, pero se devolvió esa remachadora y causó un daño un poco más tremendo en su mano, así que decidió hacerlo de otra manera. Bien, él creía que podía realizar eso, pero ¿saben ustedes que le pasó algo similar a los discípulos del Señor Jesucristo? Solo que los discípulos no creían. A diferencia del tío de mi esposa, los discípulos ni creían ni pudieron hacer algo. Los discípulos no pudieron hacer algo. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad produce impotencia. La incredulidad produce impotencia. Ese es el título de nuestro devocional en esta mañana. Sean ustedes bienvenidos. Un cordial saludo de la Iglesia Bautista de Tunal. Damos gracias al Señor por sus vidas y acompáñenme a orar en este tiempo y observamos la escritura en Lucas capítulo 9 y versículo 37. Oramos. Padre, muchas gracias por la vida, por amarnos tanto, por tu palabra en nosotros, por permitirnos compartirla, pero también por permitirnos observarla. Estamos agradecidos con esta salvación tan grande. Permítenos hacer tu voluntad y propósito. Y muchas gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús te damos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos allí a observar qué sería esto, que los discípulos no pudieron porque la incredulidad produce impotencia. Lucas 9:37 nos dice la escritura: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. ¿Recordamos qué pasó en nuestro devocional pasado? ¿Quiénes subieron al monte? El Señor Jesús y tres de sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. Sucedió la transfiguración, que ya lo vimos en nuestro devocional anterior, y aquí al siguiente día, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En otra porción de la escritura dice que había un gentío muy grande. ¿Y saben con quién estaba este gentío? ¿Saben con quién estaba esta multitud? Pues con los otros 9 discípulos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía sus 12, sube el Señor Jesús al monte de la transfiguración con 3. ¿Cuántos quedan? Quedan 9. Y estos 9 discípulos van a estar allí, en medio de esa gran multitud. El Evangelio allí en Marcos y en Mateo nos dice que había un gentío y también nos dice que había una disputa, que había como una pelea, que había como un choque, que habían unas discusiones con los escribas. Es decir, los 9 discípulos estaban discutiendo con los escribas y a la misma vez la multitud discutía. Pero ¿cuál sería el tema de esta discusión? Vamos a ver qué nos dice la escritura acerca del tema de esta discusión. Versículo 38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo.
Hasta aquí observamos que hay un hombre que tiene un hijo, que llama al Señor Jesús maestro y que le dice, te ruego que veas a mi hijo. Dice la Biblia que salió un hombre y clamó a Jesús, se arrodilló delante del Señor y le dice, ten misericordia, te ruego que veas a mi hijo. Mire, mi hijo es lo único que tengo. Es lo único que tengo. En otra descripción que da también la escritura dice que ese hijo es lunático y que dice este padre, mi hijo padece muchísimo, padece muchísimo. Y vamos a ver la descripción. ¿Listo? Vamos a ver de qué padecía este hijo, qué era eso que lo hacía estar padeciendo y qué hacía el padre clamar al Señor Jesús. Y vamos a observar qué dice el versículo 39. Dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda lo que le pasa, lo que le pasaba a ese hijo! Dice que un espíritu le toma. La descripción en los otros pasajes paralelos a este mismo evento nos dice la Biblia que este joven tenía un demonio mudo, que este demonio le hacía dar voces, que le sacude con violencia, lo dice aquí el texto, le hace echar espuma, dice el versículo 39, dice que le estropea, que a duras penas se aparta de él. Este demonio afligía al joven con mudez y sordera. Esa es la descripción que tenemos aquí. Le dice también Marcos que le hace caer en el agua y en el fuego con el objetivo de matarle. Ese era el objetivo de este espíritu inmundo. Dice que cae en el agua, en el fuego, con el objetivo de matarle, cruje los dientes y dice, se va secando. Yo quiero que quien seas, quien esté al lado de esa pantalla, por un momento pienses en que tienes un hijo. Sé que hay muchos que no tienen hijos. Tengo en mis manos, y hago un paréntesis, tengo en mis manos este título, se llama Cuando tu hijo sufre. Ayuda a tu hijo a superar las heridas emocionales. Excelente texto. Pero más allá hablaba hoy con un hermano de la iglesia, con el cual hemos visto sufrir a nuestros hijos. Y hablábamos de este sentimiento tremendo del que es ver sufrir a sus propios hijos. ¿Acaso como padres no quisiéramos saber o decir, oh, yo quisiera ser quien sufre eso? Pero también es necesario. Y entonces el hombre estaba dando la descripción de lo que le pasaba a su propio hijo. Y algo que me parece tremendo es que dice que le hacía caer en el agua, pero también le hacía caer en el fuego. Por un momento pensemos en su situación física, en su condición física, cómo era el aspecto físico de este joven, cuánto no habría sufrido este joven por el poder del maligno, por este demonio que le tomaba, que le hacía dar voces, que le sacudía. Pero algo más tremendo es lo que dice el versículo 40. El versículo 40 dice, y rogué a tus discípulos, Señor Jesús. En Marcos 9:17 dice, y lo traje a ti. ¿Por qué? Porque la forma como estas personas veían a los discípulos era que estos discípulos representaban al maestro, que tenían la misma autoridad del maestro, pero dice, rogué a tus discípulos y no pudieron. Era tal vez el motivo de esa disputa que tenían con los escribas. Y no pudieron lanzar fuera al demonio. ¿Pero por qué? Nos dice un comentarista que los 9 discípulos habían intentado lanzar el demonio sin poner la confianza en Dios. Entonces la incredulidad dará su fruto, y es la impotencia. Me pregunto, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros tal vez, de los que estamos escuchando este devocional, estamos
muy similar a estos discípulos, en impotencia y en incredulidad. La incredulidad produce impotencia. Es lo primero que podemos ver hasta allí, hasta esta porción. La incredulidad produce impotencia. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Respondiendo, Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Sí, no bastaba haber caminado con el Señor Jesús, aún había en los 9 incredulidad e impotencia. Había incredulidad e impotencia. Al comienzo del capítulo 9 vemos cómo son estos hombres enviados y vuelven dando testimonio de lo que había pasado con ellos. Pero al parecer Jesucristo, al hablarles de la cruz, al hablarles de su muerte, estos hombres, estos 9 hombres, habían venido a incredulidad, a impotencia. No pudieron echar fuera a este demonio. ¿Por qué? Por incredulidad, por impotencia. Pero hay esperanza en el Señor Jesús. Hay esperanza en ese versículo 41 al final. Dice: trae acá a tu hijo. Trae acá a tu hijo, es la respuesta. ¿A quién estamos llevando nuestros hijos? ¿A Cristo? Trae acá a tu hijo, dice la escritura. Y dice el versículo 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Al parecer, aquí hay un punto y coma en este versículo 42. Al parecer, en ese punto y coma hay una conversación muy importante que no quiero dejar pasar por alto. Está en el Evangelio de Marcos. Y es que al parecer el hombre viene a Jesús una vez más y le dice lo que nosotros tal vez en algún momento no hemos escuchado. Dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces el Señor Jesús le responde lo que nosotros muchas veces hemos escuchado, tal vez hasta en canciones lo escuchamos: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es la respuesta del Señor Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La respuesta de este hombre es: creo, ayuda mi incredulidad. Esta conversación también nos deja ver que el hombre no tenía una fe plena, pero no era una terquedad que él quería tener. No, el padre creía, pero tal vez tenía una conciencia de incredulidad. Tal vez él tenía cierta duda, tal vez él se debatía entre el deseo de creer certeramente en un sí de Dios y no era una terca negativa, no, él estaba siendo honesto y él responde a su propio deseo y dice: Señor, si puedes hacer algo tú, ya que los otros no pudieron, si tú puedes, ten misericordia de nosotros. La aflicción en este caso no era solamente para el padre y para el joven, tal vez había toda una familia, tal vez un grupo social sufriendo por esto, tal vez una familia afligida por esta situación de este joven. Había una gran dificultad alrededor de ellos, porque dice: ten misericordia de nosotros. Está en plural. Ten misericordia de nosotros, de su esposa, de su hijo, de su familia. Y en algunos manuscritos se obvia de la respuesta del Señor Jesús: si puedes creer. Tal vez el Señor Jesús responde: si puedes, al que cree, todo le es posible. Si puedes, al que cree, todo le es posible. Este hombre le dice: si puedes, ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor le responde: hijo o amigo, si puedes, al que cree, todo le es posible. La respuesta de este hombre es: creo, ayuda mi incredulidad. No fue una negativa terca, sino que más bien dice: hace lo mejor que puede hacer, y es venir al Señor Jesucristo. ¿Cómo nos va en las situaciones de nuestras vidas?
¿Cómo nos va cuando tal vez ni nosotros creemos en lo que Dios puede hacer? Nos puede pasar, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos muestra algo que este hombre hizo de manera correcta. Vino a la fuente en procura de auxilio, a la fuente correcta. Vino a donde venía a venir y viene en procura de auxilio a quien puede brindar el auxilio, Jesucristo. Vamos a ver después del punto y coma del versículo 42 que nos dice: pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¡Qué bendición! En otro texto también nos dice que le dijo al espíritu: sal de él, no entres más. El jovencito cayó como muerto. Eso era lo que decía la gente. Pero en tierra se revolcaba echando espumarajos, después tal vez se deja de revolcar, tal vez se queda muy quieto y la gente dice: este hombre está muerto. Pero mire al final del versículo 42: y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué produce eso? Y maravillándose todos de estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Eso produjo maravilla. Todos admiraban la grandeza de Dios. Todos admiraban las maravillas del Señor. Y entonces el Señor toma aparte a sus discípulos, estoy seguro que fue ahora sí a los 12, y les dice: haced que os penetren bien, versículo 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El esfuerzo supremo del Señor Jesús por hacer enterar a sus discípulos lo que para ellos era una nueva perspectiva: la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En Marcos dice: es necesario, una vez más, que escuchen esto: el hombre, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, va a morir, va a ser entregado en manos de hombres, pero va a resucitar al tercer día. Eso nos dice en este mismo evento, allí en Marcos: va a resucitar al tercer día. Entonces era un esfuerzo supremo del maestro para hacer entender a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, las palabras de su muerte y de su resurrección. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. De este evento, de este acontecimiento, aprendemos muchas cosas que podemos aplicar, queridos hermanos y amigos. Primero que todo, amigos, si usted está sin Cristo, usted está fuera del poder de Dios. Usted está en incredulidad y usted está retirado del poder de Dios. ¿Qué aprendemos los hijos de Dios? Aún así, para nuestros amigos que están retirados del poder de Dios, queremos decirle que el Evangelio es poder de Dios, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos se admiraban de la grandeza de Dios, pero nos debemos admirar de lo que el Señor nos quiere enseñar. Jesús, como Hijo único, es entregado en manos de hombres y resucitado a la vida. Este jovencito era también un hijo único. Era tomado por ese espíritu inmundo y puesto en peligro de muerte, pero fue devuelto a su padre con vida. La violencia en los dos casos, en el del Señor Jesucristo y en el de este joven, era una violencia tremenda. Cae en el fuego, cae en el agua. Recordamos cómo estaba su aspecto físico, pero recordemos a nuestro Señor. Es un caso de dolor tremendo. Su rostro desfigurado, su vida, su cuerpo ensangrentado, molido fue él, entregado, sufrió la cruz, ensangrentado él, por ti y por mí. El Padre lo rescata. Sí, el Padre lo rescata. Es un Padre amoroso, atento a las necesidades de su Hijo, y fue a la fuente correcta. Pero el Padre Celestial tuvo una ira sobre el madero tremenda. Era la ira de Dios en su máxima expresión. Lo que había en el cuerpo de Cristo era la ira del Padre. Aún así,
después de pasar por esto, después del Señor Jesús pasar por esto, lo que Dios, lo que el Padre le da es un nombre que es sobre todo nombre. Otra aplicación, querido hermano y amigo, los discípulos no pudieron, tú no puedes, solo Cristo puede. Aprende esto muy bien. Nosotros no podemos, no es nuestro poder. Es que la incredulidad produce impotencia, pero lo único que produce poder es la fe en el Hijo de Dios. Lo devolvió a su Padre y esto maravilló a la gente. Cristo sufrió tal violencia en la cruz y resucitó al tercer día, pero volvió al Padre y esto nos debería ser causa de maravilla a nuestras vidas. Querido hermano y amigo, una vez más, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. O tú estás en el poder de Dios creyéndole a Dios, o tú estás viviendo en incredulidad y la incredulidad produce impotencia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana. Queremos vivir en tu poder y queremos vivir creyéndote a ti. Te damos gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto y por tu palabra bendita en Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, bendiciones y buen día.